¿Cómo te llamas, nada? Ok, vamos a continuar ya con esta última sesión. Acuérdense que vamos a ver dos materias. Esta última sesión lo vamos a ocupar en ver la materia de aplicaciones informáticas. Recuerden, por favor, sus asistencias en el chat. Si no las ponen, es como si no hubiesen estado presentes en clase. Por favor, recuerden ponerlas, ¿sale? Bien, vamos a empezar. Bueno, yo creo que ya nos emocionamos tanto en la clase pasada que me quedé ya a medias y ya no les pude decir. Y nada más para terminar el último comentario que estaba haciendo en la clase anterior, chicos, recuerden, por ahí antes de que se me vaya el avión, alguien me acaba de mandar un correo, no tuve oportunidad de contestarlo, pero sí lo leí para la persona que me mandó ahorita el correíto. Sí lo leí y ok, ok, sí lo leí. Ahorita te contesto. Ahorita te contesto y también vi otro mensaje que me llegó acerca de la falla del sistema. Ahorita lo veo. ¿Sale? Nada más dame oportunidad de terminar la persona que me mandó el correo y ahorita te lo contesto. Igual para Eduardo, me parece que ahorita que hubo la situación esta en donde se reinició, también por ahí no hay ningún problema. Por eso les comento, chicos, hay cuestiones, ustedes saben que son ajenas a uno, que se va la luz o la señal o qué sé yo, o algo de la computadora. Por favor, siempre les hago hincapié a mis alumnos cuando ingresan a una nueva sesión, hagan lo posible por luego dirigirse al chat y poner sus datos. Así cualquier cosa que pase, sea de, por cuestiones técnicas mías o por cuestiones técnicas suyas, pues ya está por ahí la asistencia registrada. ¿Sale? Vamos a continuar, vamos a empezar esta nueva materia. Como su nombre lo dice, son aplicaciones informáticas. Yo creo que a lo mejor ustedes saben más que yo aquí con respecto a esto. Realmente lo que vamos aquí a revisar en esta materia es eso. Vamos a hacer una revisión, un repaso precisamente de lo que son los conceptos básicos de informática el día de hoy, lo que vamos a ver con respecto a algunas herramientas. Muchos de nosotros asumimos que conocemos en su totalidad lo que estamos utilizando, en este caso, el sistema operativo, junto con todas estas herramientas que tiene consigo, que trae por default cuando nosotros compramos una máquina, ya sea de escritorio o una laptop. Sin embargo, nos olvidamos que también hay otro tipo de herramientas que nos puede ayudar para optimizar nuestro trabajo. Damos por hecho que sabemos algunas, las actividades o las, ¿qué les puedo decir? Las funciones básicas de cada uno de los programas. Sin embargo, a lo mejor no es ni lo que estamos viendo ni la mitad del camino o la mitad de lo que pueda hacer algún programa por nosotros y por nuestro trabajo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en esta materia, vamos a tener una pauta también, vamos a seguirla, pero sí me interesa mucho escuchar alguna aportación que ustedes tengan, opiniones y preguntas. Ya saben, pueden levantar su manita y tendrán oportunidad de participar. Como siempre les digo a mis alumnos, a lo mejor hay algunos de ustedes que tienen un conocimiento muy vasto sobre la materia o que tenga algún tipo de experiencia que puede compartir y que le puede servir a alguien que no tenga tanta experiencia o que no haya pasado por lo mismo. Y pues bueno, puede ser un buen dato, un gran tip el que nos puedan proporcionar. Bien, vamos a ver el día de hoy, como les digo, esta materia de aplicaciones informáticas. Vamos a estar hablando de a poco de lo que son, por ejemplo, les vuelvo a repetir, los conceptos básicos, las herramientas, los documentos, las hojas de cálculo, las bases de datos y cuestiones generalizadas. Pero esto lo vamos a ir viendo conforme pase la materia y lo vamos a ir viendo lo más profundo que podamos y pues obviamente lo más rápido por el tiempo. Recuerden que nada más tenemos esta sesión. Bien, vamos a comenzar.
caramba. ¿Qué es en sí la informática? Hemos hablado de informática, a lo mejor alguno de nosotros ya ha ido a algún curso de informática. Yo, por ejemplo, cuando estaba pequeñita, sí empecé a ir a estos cursos que trataban de informática e inglés. Y pues realmente dice uno, bueno, sí que es la informática, el poder saber utilizar una computadora, saber prenderla, saber utilizar un programa, saber para qué significa. Y no, realmente no es eso la informática. La informática, en pocas palabras, como su nombre lo dice, es la ciencia de la información, ¿sí? O sea, la informática no nos habla cómo prender una computadora, cómo darle mantenimiento o cómo utilizar las aplicaciones que vienen en la computadora tal cual en sí. Entonces, fíjense bien, este término se forma de la combinación de las palabras información y automática o automatización. Sabemos que la automatización y la relacionamos mucho, por ejemplo, con los robots, ¿no? La automatización con la inteligencia artificial. En este caso, la combinación de las palabras información con automática nos habla que esta información se debe, en este caso, de administrar de manera automática. Se tiene que estar, digamos, procesando de una manera automática, de modo que en cuanto nosotros metamos algún dato, se procese y posteriormente nos arroje un resultado en términos de, pues yo creo que microsegundos. Por tanto, es el conjunto, nos dice, de conocimientos que permiten el tratamiento automático de la información y se utiliza para abarcar a todo lo relacionado con el manejo de datos. Aquí sí entra entonces lo que son las aplicaciones, pero con esta definición nos hemos dado cuenta que la informática tal cual es mucho más amplia de lo que pensamos. Nos dice aquí que abarca todo lo relacionado con el manejo de datos mediante equipos de procesamiento automático como las computadoras. Aquí algo muy importante, nos está hablando de manejo de datos. El manejo de datos prácticamente, si lo vemos de esta manera, se da a nivel del software. Mediante equipos de procesamiento automático como las computadoras, entonces ya estamos hablando del hardware. Muy importante que tengamos esto en cuenta. A lo mejor por ahí vamos a desempolvar algunos términos que ya se nos habían olvidado o que teníamos por ahí muy rezagados en nuestra mente y los vamos un poquito a desempolvar y los vamos a poner un poquito en práctica. Ahora bien, la informática tiene que ver con la programación, sí, efectivamente, tiene que ver con la programación, tiene que ver con la arquitectura de las computadoras, es decir, cómo están diseñadas, con el diseño de estas, la inteligencia, obviamente, hablando de la IA, la inteligencia artificial, y la robótica, entre otros temas. Fíjense bien, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mis prácticas allá por los 1900 y cacho, nos llevaron aquí mismo en la ciudad de Altamira, para los que no conozcan por acá. Altamira es un puerto industrial, se le denomina así porque, bueno, tenemos aquí un puerto marítimo y tenemos una zona industrial, una serie de clústeres de compañías, de empresas que se dedican a la fabricación de productos, en este caso relacionados con los plásticos, relacionados con los hidrocarburos y demás, ¿no? Son empresas de la transformación, básicamente, creo que es pues la industria. Ahora bien, en esta compañía en las que les estoy platicando, me acuerdo que cuando nos llevaron precisamente por parte de la universidad a conocerla, nos vendieron mucho la idea de un robot que es la empresa, la única empresa en el puerto industrial de Altamira que tiene un robot dentro de sus instalaciones y bla, 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 bla. Entonces, se organizó una ida y pues todo el mundo, así como les decía yo el meme ese de hoy es el día, hoy es el día. Todos bien emocionados porque íbamos a conocer al mentado robot, el único robot que tenía una empresa en el puerto industrial. Todos bien contentos, total que lo dejaron para el último, ¿no? El mentado robot. Nos dieron una charla ahí en su salón de juntas, nos dieron un recorrido por las oficinas, nos dieron un recorrido por el área de embarques, hasta que finalmente nos llegamos al área de producción, que era en donde estaba situado ese robot. Total que todo el mundo iba bobeando, esperando a que pasara el robot o a que estuviéramos, etcétera. ¿Y cuál va a ser nuestra sorpresa? Que el robot
estaba prácticamente enfrente de nosotros y nosotros no lo habíamos tomado en cuenta, no lo habíamos diferenciado. Bueno, aquí el robot era una especie de máquina que automáticamente tenía, digamos, en su haber por ahí un abastecimiento, perdón, de estas denominadas super sacos, que son sacos que tienen la capacidad de tener en su interior básicamente de entre media tonelada a una tonelada, más, si mal no recuerdo, creo que sí, esa era la capacidad. Total que son estos super sacos que luego vemos, ahorita ya están comúnmente, ya no los he visto, por cierto, pero sí son estos denominados super sacos, unas bolsas grandes que en donde vaciaban o en donde transportaban, en este caso, el producto o la materia prima para la elaboración del PVC. Y que ese producto es como una arenilla, pues no tan fina, pero sí al fin y al cabo es un polvillo. Entonces, bueno, llegamos hasta esa área, el robot lo que hacía, o lo que se denominaba como robot, era que jalaba uno de esos super sacos, lo acomodaba de tal manera que se acercaba a la punta de un silo o de un embudo para posteriormente ir rellenando este super saco de modo que en la base de donde quedaba el saco, donde se estaba rellenando el saco, era una báscula y automáticamente al tener el peso que estaban, digamos, envasando en ese momento, si estaban envasando super sacos de media tonelada, automáticamente paraba el proceso de llenado y sellaba la bolsa. Y ya, en este caso, el montacarguista estaba listo para tomar el super saco y podérselo llevar hacia otra área. Entonces, ese era el robot, ¿no? O sea, era el robot que nos estaban manejando y así como que, bueno, uno tenía a lo mejor el concepto de ver a lo mejor alguna robotina, como las caricaturas, o no sé, otro tipo de robot, como el de esta Guerra de las Galaxias, como R2-D2 o algo así, ¿no? Entonces, pero no, ese es un robot porque efectivamente la máquina hacía un proceso de manera automatizada, lo que bueno, en palabras de ellos mismos, era lo que consideraban como robot y era, digamos, en aquel entonces, los 1900 y algo, se consideraba pues una innovación, ¿no? O sea, hacía más rápido todavía el proceso de llenado de estos super sacos, pero bueno, esa era la anécdota al final de cuentas, que el robot pues no era como lo pintan en las caricaturas o como lo pintan en las películas, simplemente son máquinas que funcionan por sí mismas, obviamente, y que hay algunos pasos que de manera automática, como su nombre lo dice, lo realizan sin necesidad del apoyo humano o a lo mejor teniendo el apoyo, pero ya a muy poca medida. Bueno, vamos a recordar un poco de la evolución histórica de los ordenadores. ¿Cómo comenzaron estos ordenadores? Prácticamente es tema ya muy, muy visto probablemente por muchos de nosotros, pero los ordenadores se crearon o la primera generación está creada o está considerada por allá de los 1940. Muchas personas pueden o tienen esa opinión, ¿verdad? De acuerdo a algunos autores, de considerar inclusive un antecedente de ordenadores a los ábacos, ¿verdad? Se han encontrado inclusive ábacos que pertenecieron, que una vez ya datados, los están considerando o pertenecieron, ¿verdad?, a la época, digamos, vaya, a una época muy antigua, la época de la edad de piedra prácticamente, ¿no? Eran unas cuentitas de piedra que se utilizaban precisamente para hacer algunas operaciones básicas, ¿no? Un ábaco prácticamente, como ellos lo denominaron. Ahora bien, aquí nos habla que en 1941 formalmente nos habla de Konrad Zuse, quien construye la primera computadora controlada por programas. Como ustedes ven a primera vista, podemos darnos cuenta que los ordenadores de primera generación eran estas máquinas que podían, por ejemplo, abarcar, un cuarto entero. Bien, ahora nos dice que inclusive en esos años de 1939-1944, se construyó una primera computadora a gran escala a base de redes electromagnéticas.
Ahora bien, nos habla que en 1940 pues se presentó el primer ordenador de propósito general construido por Mauchly y Ecker. Recordemos que todas estas innovaciones, y si se dan cuenta, dense cuenta, aprendamos mucho a ligar históricamente los sucesos. Fíjense bien en qué época histórica estamos. Estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, un poquito después, pero estamos en esa época. Acuérdense los grandes avances que se dieron pues ahora sí que, aunque mal dicho, ¿verdad? Pero gracias a las guerras. Gracias a las guerras se dieron muchos avances a nivel tecnológico, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, pues no fue la excepción. Se rumora mucho que estas primeras computadoras precisamente fueron creadas para el almacenamiento, perdón, de información con respecto a todas estas estrategias bélicas y pruebas de armas y descubrimientos de armas y innovaciones que se estaban haciendo constantemente a las mismas. Ahora bien, por parte de ya una vez pasada la primera generación, la segunda generación que comprende de 1952 a 1964, estamos hablando de ordenadores que se sustituyen, en este caso, que las válvulas de vacío se sustituyen por transistores. Se construyen ordenadores comerciales que son más pequeños, menos disipación de calor y mayor fiabilidad. Se inventa la fibra óptica y además se mandan los primeros satélites de comunicación. Vean cómo está todo ligado una cosa con la otra. Ahora bien, ya hablando de una época más actualizada a la fecha, aparecen los ordenadores de tercera generación que van de 1964 a 1971. Aquí la primera gran diferencia que salta a la vista es el tamaño. Nos dice que se reduce el tamaño de los ordenadores al fabricarse los circuitos integrados, que es un pequeño chip que integra muchos transistores. Ahora bien, hablando rápidamente de estas generaciones, vamos a la cuarta, en donde se empiezan a fabricar los ordenadores personales PCs gracias al desarrollo del microprocesador. ¿Sí? ¿Quién no recuerda? Y fíjense una cosa, le voy a dar un dato bastante, dijeran por ahí, perturbador, ¿no? Como el Dross, no, el Dross no es ese, es Luisito Comunica el que dice del dato perturbador. Fíjense aquí, estamos hablando que en esta cuarta generación aparecieron los ordenadores personales. Obviamente, si nos vamos a los ordenadores de quinta generación, nos vamos a dar cuenta que ya es en esta época cuando aparecen obviamente las computadoras portátiles, las laptops, ya estamos hablando de tablets, estamos hablando obviamente de celulares que tienen la capacidad de hacer las mismas funciones que una computadora, tal cual, etcétera. Pero dense cuenta de una cosa, y eso nos enseñó todo este proceso que estamos viviendo a partir de la pandemia. Al menos en una cuestión muy personal, me he dado cuenta que no me sirve de mucho una computadora, bueno, yo como maestra, no me sirve de mucho una computadora como el laptop, una tablet o un celular, porque no tiene la misma capacidad, no puede almacenar, bueno, al menos que te compres un celular de 40,000, 50,000 pesos probablemente, pero no puedes comprar la capacidad de un aparato de estos con el de un ordenador o una computadora de escritorio. O sea, de tener laptop tuve que volver a la computadora de escritorio, que es donde ahorita en este momento les estoy trabajando por la cuestión de la capacidad, chicos. O sea, dense cuenta, un gamer muy difícilmente va a poder, digamos, explotar todas estas características que ellos buscan en una laptop. No digo que no los haya, sí los hay, están carísimos. Una laptop más bien gamer ha de estar como en unos, no sé si a lo mejor alguien me pudiera corregir, a lo mejor por ahí, unos 80, 40, 100,000 pesos, por ahí los he visto en las tiendas departamentales hasta en 100,000. No sé si alguien me tenga por ahí el dato correcto, algún gamer que esté por aquí presente y pueda por ahí corregirme datos, pero sí están en una cosa de exageración bárbara. En cambio, las computadoras de escritorio para gamer, tengo por ahí el entendido que están entre 30 a 40,000 pesos las que están de super lujo, ¿verdad? Entonces, pues estamos como quien dice
no retrocediendo en la cuestión tecnológica, tal cual en los descubrimientos tecnológicos, pero sí estamos retrocediendo en cuanto a la necesidad de mayor capacidad, y eso nos hace retomar los diseños que ya se habían dado por, pues a lo mejor hasta por obsoletos, ¿no? Ya quien tenía una computadora de escritorio si tenías tu laptop y tenías tu celular y tenías tu tablet, o sea, ya no. Y en algunos casos hemos recurrido a este tipo de computadoras por las cuestiones que ya les digo. Bueno, todos están aquí, chicos, y me están poniendo atención, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. Y no se me duerman, ya sé que es hora de comer, pero ya aguanten tantito que ya vamos a terminar. No se me vayan a desmayar, por favor, del hambre. O acérquense su platito, total. Estamos aquí en la clase y estamos participando también. Bien. Entonces, esto es con respecto a los ordenadores. Ya dimos una vuelta con respecto a los ordenadores de manera histórica. Ya supimos específicamente acerca de la definición de informática. Vamos a irnos porque el contenido es mucho y el tiempo es poco. Vamos a ver la representación de la información en el ordenador. Básicamente, y regresando a nuestras clases de informática, vamos a regresarnos a los conceptos de los bits y de los bytes. Entonces, es muy importante conocer, por ejemplo, la unidad o recordar, porque te estoy suponiendo que la gran mayoría de nosotros ya lo hemos visto de alguna u otra manera. Y si no, bueno, aquí hay un pequeño repaso. Les comento, ¿verdad? Que el tiempo es muy poquito y el contenido es un poquito extenso. Entonces lo voy a comentar así los puntos más importantes con respecto a esto. Bueno, no nos vamos a tampoco adentrar mucho. Recuerden que toda esta información al final de las clases ustedes lo van a tener en PDF, los van a poder analizar de una manera más tranquila para que puedan contestar su examen sin ningún problema. Aquí hablamos acerca de la unidad más pequeña de datos que puede almacenarse en una computadora. Si nos vamos a una cuestión más hacia atrás, ¿verdad? De lo que vemos nosotros como usuarios de una laptop, de una tablet, de una computadora de escritorio tal cual, tenemos entonces que hablar acerca de este tipo de representación de información, ¿sí? A esta representación o formato universal se le llama patrón de bits. Ahora bien, nos recuerda que también hay la unidad más pequeña de datos que puede almacenarse en una computadora, es este tipo de patrón de bits, y puede ser ya sea de 0 o de 1, es decir, de tipo binario, ¿verdad? O puede ser uno, puede ser otro. Entonces, un bit representa el estado de un dispositivo que puede tomar uno de dos estados, por ejemplo, un interruptor eléctrico. Ahora bien, actualmente las computadoras utilizan varios dispositivos binarios de dos estados para almacenar datos. Entonces, eso es lo que nosotros de primera instancia debemos de conocer si tenemos la curiosidad, por decirlo de alguna manera, de saber qué hay detrás de aquello que se nos muestra a primera vista. Yo puedo decirles que ahorita frente a ustedes tengo yo el material que yo elaboré para ustedes con respecto al temario, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué hay que me sea a mí posible, por ejemplo, ponerle una M aquí a la información o tenerlo en el formato en que se les estoy presentando? ¿Qué hay detrás de eso? Ahora bien, un solo bit no dice que no puede resolver el problema de la representación de datos si cada pieza de datos pudiera representarse por un 1 o un 0. Entonces, solo se necesitaría un solo bit. Sin embargo, se necesita almacenar números más grandes, textos, gráficos y otro tipo de datos. Por lo tanto, necesitamos otro tipo de patrones de bits. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo en este momento en la pantalla, que el zoom, que la presentación, que el hecho de que yo les esté marcando así o del que les esté subrayando, todo eso funciona en base a patrones de bit. Y cada uno de esos tiene diferentes patrones de bit dependiendo la función que se vaya a realizar. Ahora, para representar diferentes tipos de datos se utiliza un patrón de bits, la cual ya le hemos estado hablando, una secuencia como a veces se llama, que es también una cadena de bits, y nos marca un ejemplo. Esto significa que si se quiere almacenar un patrón de bits formado por 16 bits, necesitan 16 interruptores eléctricos, ¿verdad? Porque ya sabemos que es binario, o es un 1 o es un 0. Si se quiere almacenar 1000 patrones de bits, cada uno de 16 bits,
necesitarán 16,000 bits y así sucesivamente. Ahora bien, es responsabilidad, nos habla aquí de los dispositivos de entrada-salida, ya ahorita vamos a platicar acerca de eso, o de los programas para interpretar un patrón de bits como un número, texto o algún otro tipo de datos. Es decir, ahorita actualmente nosotros pues no somos programadores, nosotros lo único que hacemos y vamos a ocupar, si vamos a redactar algún tipo de oficio o vamos a hacer algún trabajo escolar, simplemente abrimos Word, empezamos a tipear lo que se nos esté pidiendo, guardamos, si lo vamos a mandar por correo se envía, o si no, conectamos a nuestra computadora un dispositivo de salida para poder imprimirlo, para poder tenerlo en papel, o en el caso, ¿verdad?, de un correo electrónico, pues ahí no hay como tal un dispositivo de salida, sin embargo, el mismo sistema nos permite darle una salida a través, como les comento, de un correo electrónico, por decirlo de alguna manera. Bien, los datos que nosotros ingresamos no tenemos ni la menor idea, muy probablemente, vuelvo a repetirlo, no somos programadores, no somos expertos en informática, o bueno, a lo mejor algunos de ustedes sí, pero vaya, nosotros no podemos estar conscientes de cómo es que la computadora o el sistema interpreta en manera de patrones de bits cuando yo, por ejemplo, estoy tipeando algún tipo de texto. No estamos conscientes, sin embargo, sabemos que eso sucede, en el interior. Ahora bien, vamos como les digo, esto va a ser un poquito de recuerda, hace lo que viste a lo mejor en la primaria, en la secundaria o en el cursito de verano de computación e inglés, etcétera, ¿verdad? Que anteriormente se daba mucho, ahorita pues casi no, pero bueno, ya ustedes se darán cuenta y a lo mejor ya ustedes, la generación y las que vienen detrás de ustedes, pues ya prácticamente nacieron con el celular en la mano, entonces pues ya para qué darles clases de algo que ustedes conocen y que practican todos los días, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que a lo mejor algunas escuelas computacionales ya no le encuentran probablemente el negocio. Pues ya todo el mundo sabe cómo prender una computadora, cómo utilizar determinados programas, entonces, bueno, en fin, a lo mejor ya no es tan rentable. No, okay. Bueno, en cuanto a los conceptos de hardware y software, esto es bastante útil saberlo. Y como les digo, probablemente ya la mayoría lo sepa. En este caso, cuando estamos hablando del hardware o de los compuestos, en este caso, palpables o tangibles, que son los equipos, estamos hablando de aquellas piezas físicas que integran una computadora, desde aquellos elementos que nos sirven para poder ingresar la información, como es el teclado, como es el micrófono, como estos elementos que nos ayuda a procesar la información, como es en este caso la PC, ¿verdad? O aquellos elementos de salida de información, que es la impresora, que es la pantalla misma, ¿verdad? También es un dispositivo que nos sirve para poder nosotros visualizar esa salida ya de información que en algún momento dado estamos nosotros ingresando, que ya la máquina se encargó de procesarla y que ya la estamos nosotros visualizando. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le integra? Bueno, una unidad central de proceso, la placa base, periféricos y redes. Aquí hay, por mencionar algunos ejemplos, pues está el monitor, está el CPU, está el mouse, está en este caso el teclado y están las bocinas. También como dispositivo de salida de información, pues está el monitor, están las bocinas. Dispositivos de entrada, pues podemos hablar del ratón y podemos hablar del teclado, y dispositivo en este caso de procesamiento, pues está el CPU, obviamente con todo lo que contiene en la parte interior, como dice unidad central de proceso, periféricos, redes y demás. Ahora bien, ¿pero qué nos ayuda en este caso a visualizar todo esto? Por ejemplo, yo tipeo aquí en mi teclado mi nombre, pero ¿qué es lo que me va a ayudar a poder yo visualizarlo, a darle un formato bonito, a ponerle una letra bonita, a poder enviar mi tarea al maestro, o a poder yo ver un video en la pantalla, etcétera? Para eso necesitamos software. En este caso, el software son los programas. ¿Y qué son los programas? Bueno,
nos dice que estos contienen las instrucciones que le permite al equipo físico realizar una tarea específica. Están entregados por varios archivos que realizan diversas funciones. Hay tres tipos de software, los sistemas operativos como es el Windows, los lenguajes de programación como es el BASIC, yo creo que el BASIC ya, o el C++, creo que eso ya pasaron a la historia, y las aplicaciones informáticas que son las que comúnmente nosotros conocemos. Claro, obviamente, vuelvo a repetir, si hay por aquí algún amante de la informática, pues con seguridad sabe cuando estamos hablando de lenguajes de programación de lo que estamos nosotros, a lo que nos estamos refiriendo. Y aquí les puse algunos ejemplos de estos tipos de programas o software, en donde aquí lo único yo creo más conocido, menos para mí, es el VLC. Yo creo que es el Adobe Acrobat, es en este caso, ya, bueno, el Chrome, el Opera tal vez, el Mozilla tal vez, y pues ya creo que el Skype, creo que no tengo mucha práctica con eso. Y bueno, pues al menos de mi generación no hay muchos por aquí. El Winamp sí es de mi generación. Bueno, ya no me sentí tan mal. Ahora bien, ¿cuáles son los programas más utilizados? Bueno, aquí les puse como referencia no los nombres, sino las imágenes. Y se los puse porque ya todos estamos súper familiarizados con esto, ¿verdad? A lo mejor con el que menos familiarizado me siento es con el GIMP. El GIMP es un programa gratuito de edición, me parece, de imágenes, si mal no recuerdo. Pero de ahí en fuera, chicos, los conocemos todos. Sabemos que este es el Spotify, sabemos que este es el Word, sabemos que este es el Excel, sabemos que este es el Outlook, sabemos que este es el WhatsApp, sabemos que este es el Adobe Acrobat, etcétera, ¿no? Entonces, pues prácticamente, y esto es el Chrome, ¿no? Bueno, eso súper conocidísimo. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿es esto tan vigente, chicos? Porque es con lo que hemos estado trabajando en los últimos meses. El Zoom ni se diga, tal vez el Microsoft Teams, el Microsoft, en este caso el Meet también para las clases, en algunas clases, etcétera. Entonces realmente no estamos frente a cosas totalmente nuevas, estamos ante algo bien conocido para nosotros, sabemos sus funciones y sabemos cómo utilizar. Probablemente seamos muy ignorantes a la hora de conocer toda esta cuestión de sistemas de programación y demás, de lenguajes de programación, pero para las aplicaciones ya ese es otro rollo. Creo que todo el mundo estamos muy familiarizados de alguna manera. Sistema operativo Windows. Esto, bueno, aquí les puse una imagen de, yo creo que a mí me tocó conocer este y muchos más. Entonces, a este también, pues ya se imaginarán de cuánto estamos hablando o de qué tiempos estamos hablando. Pero básicamente el sistema operativo, han habido algunos, no les voy a decir que muchos, tal vez el que se me ocurre ahorita aparte del Windows es el Linux. Y bueno, obviamente el sistema operativo en cuanto a los productos Apple también es bien sabido que pues tienen su propia manera su propio sistema operativo, perdón. Y este sistema operativo es el que los hace de alguna manera tan exclusivos porque pues sabemos bien que pues estos dispositivos solamente utilizan o solamente pueden ser, digamos, compatibles con otros dispositivos digamos, de la misma marca, por decirlo de alguna manera. Entonces, es complicado, pero bueno, esta es una forma como de ponerle su sello particular, su sello de estatus, para quienes puedan, obviamente, tener la posibilidad de obtener un producto de estos, pero bueno. Ok, entonces, el Windows nos habla, que es un sistema operativo creado por Microsoft. Consiste en un conjunto de programas que permiten la ejecución de los recursos que tiene un ordenador. El significado de Windows, bueno, pues ya lo sabemos, Windows en inglés o en español más bien, significa ventanas. Windows es un término en inglés y bueno, hace alusión a su interfaz. ¿Qué es la interfaz? La interfaz es la manera en cómo nosotros visualizamos como usuarios lo que está, digamos, ocurriendo en la pantalla. Ustedes saben, por ejemplo, yo en este momento tengo la presentación abierta, pero también tengo una ventanita correspondiente al chat donde estoy viendo ahorita en tiempo real quién ya se apuntó y quién no se ha apuntado. Estoy viendo por medio de otra ventana los números de participantes y quienes tengo aquí de participantes, etcétera. Entonces,
esta ya es una interfaz para mí. Gracias a este sistema operativo yo puedo estar, como luego dicen, puedo estar en todo, sin necesidad de tener que cerrar un programa para poder abrir otro o lo que sea. Entonces, esto es lo que hace posible que nosotros podamos trabajar en un ambiente multifuncional. Ahora bien, la presentación en pantalla del sistema operativo, pues prácticamente ya lo hemos estado comentando, lo comentamos hace un momento, pues que es por medio de pantallas. Y les vuelvo a repetir, esto hace posible el hecho de poder trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo. Hay quienes me da terror ver cómo pueden tener su pantalla llena de varias ventanas y estar trabajando y estar atentas a todas y a cada una de ellas. Yo no podría hacerlo, ¿verdad? Pero respeto a quienes lo hacen y bueno, es una habilidad pues que no está presente al menos. El menú inicio. El menú inicio yo lo recuerdo bien, pues prácticamente siempre se ha manejado de la misma manera. Anteriormente tenía la leyenda de inicio. Ahorita solamente es esta ventana, digamos, vista de una manera lateral, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí lo que nos indica es lo siguiente. Dice, en la parte derecha de la pantalla, pues verás algunas aplicaciones en pequeños recuadros y en la parte izquierda, pues encontrarás un acceso rápido a los programas que más usas, como son estos, ¿no? Inclusive tienen la leyenda de más usada. Ahora bien, mucho más abajo están las opciones para abrir el explorador de Windows, la configuración, la opción de apagado, aquí está. Un comando para acceder a todas las aplicaciones que tiene instalado el equipo. Esta es una manera rápida de poder accesar, como lo comentamos ahorita, a las opciones, en este caso las aplicaciones o los programas más utilizados, al explorador de archivos, a la configuración, al inicio apagado y a todas las aplicaciones en general. El escritorio, bueno, el escritorio para este tipo estamos hablando del sistema operativo Windows, en particular del Windows 10, que es la versión más actualizada, y vemos que podemos nosotros crear varios escritorios. ¿Para qué finalidad? Bueno, como lo vemos en pantalla, el hecho de nosotros tener la opción de crear escritorios. Sí, adelante, Grecia. Grecia. Bueno, maestra, Sí, adelante. cuando mencionó los puntos de evaluación, comentó de unos exámenes que se van a hacer al terminar la clase. Se va a realizar todos los sábados. Así Lo es, comento y porque ya casi se termina. de hecho sí. De hecho sí, son dos materias, ¿Sí? son dos materias. Vamos a ver un examen obviamente por cada una de las materias. Recuerden que se evalúan por separado. Van a ser a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche tienen ustedes para contestar. Si por alguna razón no pudieran hacerlo por ahí, ya recibí un mensaje, de hecho, ahorita se lo voy a contestar. Pueden hacérmelo saber para poder extender un poquito más el plazo, de modo que todos estemos en la misma sintonía y que todos realicen su examen el día de hoy, a más tardar. Por favor, sí, de hecho, como lo dice Grecia, hay programados 2 exámenes a partir de las 6 y bueno, son exámenes, son 5 preguntitas, yo creo que van a tardar más tiempo en poner su nombre y el campus que en contestarlos. Son 5 preguntas de opción múltiple con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy, que si no lo alcanzamos a ver, todo este material ya está en PDF en su plataforma y les vuelvo a comentar los exámenes semanales o finales que les aplique, todos están basados en la información que está en PDF, para que no se me distraigan y se me vayan por otro lado, ¿sale? Prácticamente ya estamos, de hecho, ya el tiempo se nos ha agotado. Todavía hay más material para revisar de esta clase. Por favor, les pido lo verifiquen, lo chequen para que puedan contestar su examen. Es muy fácil, o es muy sencillo lo que falta por ver. Nada más es cuestión, como les digo, de que lo repasen. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, estamos ahí en el correo electrónico. Ahorita contesto ahí para ir los que me mandaron un correo. Les contesto para que no se preocupen, ¿sale? Muchas gracias, chicos. Profe, Mande. Se nos va a cobrar el tiempo, ¿eh? Si quieres mejor. ¿cuál es su correo? Está en los criterios.
es alicia.castillo@unt.edu.mx.